En Ucrania, un ataque aéreo ejecutado a las 16:38 hora local convirtió la presa de Marfa en el epicentro de un nuevo episodio del conflicto. Según los datos operativos difundidos, un caza ucraniano MiG-29, que avanzaba a baja cota por un valle fluvial, logró liberar una única bomba guiada de precisión directamente contra la estructura de hormigón reforzado de la presa. El impacto rompió el muro que contenía más de 11 millones de metros cúbicos de agua, generando una brecha superior a 60 metros y destruyendo un cruce logístico utilizado cada noche para trasladar entre 350 y 380 toneladas de combustible, munición y equipos hacia posiciones rusas en el sector. Las autoridades militares describieron la acción como un ataque no contra personal desplegado, sino contra el sistema que sostenía la capacidad operativa de toda una franja del frente. La operación se desarrolló en una ventana de tiempo extremadamente reducida, con el MiG-29 oculto al radar hasta los últimos instantes antes de ascender bruscamente y efectuar el lanzamiento. Fuentes de seguimiento señalan que el ataque formaba parte de una secuencia planificada en varios niveles, que incluyó maniobras previas destinadas a forzar a las defensas rusas a rebelarse. Horas antes del golpe principal, a las 16:31, un incidente en una ruta logística cercana desencadenó la primera alteración del dispositivo defensivo ruso. Un UAV de reconocimiento ucraniano marcó el primer vehículo de una columna que avanzaba por un puente auxiliar. Instantes después, una microcarga colocada bajo el eje delantero del camión lo inmovilizó sin provocar incendio ni colapso. La columna se detuvo y en segundos sistemas antiaéreos rusos de corto alcance activaron sus interceptores para neutralizar el dron. Aunque la aeronave no tripulada fue eliminada, esa reacción expuso la cadencia, cobertura y prioridades de la defensa aérea del sector. A partir de ese momento, la tensión operativa aumentó progresivamente. A las 16:33, radares de largo alcance ajustaron sus patrones de búsqueda, pasando de la vigilancia general a un rastreo más estrecho hacia el este. Una batería S-400, valorada en cientos de millones de dólares, concentró su atención en un sector concreto, mientras el MiG-29 avanzaba al amparo del relieve, a baja altitud y alta velocidad. Paralelamente, un segundo UAV retransmitía en tiempo real movimientos en torno a la presa, reposicionamiento de vehículos de ingeniería, refuerzos en los puestos de guardia y la llegada de nuevos sistemas antiaéreos de corto alcance. El avance del avión ucraniano se realizó en sincronía con acciones tácticas terrestres destinadas a reducir brevemente la capacidad de vigilancia rusa. A las 16:34, varios drones de seguimiento del terreno lanzaron pequeñas cargas contra un puesto de observación, generando confusión sin grandes daños estructurales. Con la ruta por el valle acercándose a su punto crítico y el terreno protector agotándose, el piloto continuó el avance hacia la presa, preparando la maniobra final que culminaría con el ataque de las 16:38. En ese momento, la operación alcanzó su objetivo principal: interrumpir de forma súbita y decisiva la infraestructura logística de un sector completo del frente. Si deseas más informes detallados y desgloses operativos de este tipo, puedes suscribirte al canal y seguir nuestras actualizaciones. El núcleo del acontecimiento se desarrolló en una secuencia de segundos precisos. A las 16:38 hora local, el MiG-29 ucraniano superó la última cresta del valle y efectuó un ascenso pronunciado desde unos 150 metros hasta más de 5.000 metros de altitud. Esa maniobra creó un breve intervalo de lanzamiento en el que la aeronave pudo liberar una única bomba guiada de precisión tipo Hammer, dirigida de forma específica contra la presa de Marfa. Tras su separación del avión, el proyectil activó un impulsor, ganó altitud adicional y luego describió una trayectoria descendente hacia el núcleo de hormigón reforzado. En apenas 6 segundos, el impacto fracturó la estructura y liberó el volumen de agua que mantenía estable el cruce logístico nocturno,
provocando su desaparición casi instantánea. La reacción defensiva rusa fue inmediata. Una batería S-400, situada al noreste, completó su protocolo de ataque en menos de 8 segundos y lanzó 2 interceptores de largo alcance. Desde el este, un sistema Buk M3 abrió fuego casi de forma simultánea, mientras unidades Tor M2 intentaban cerrar la ruta de escape a baja altitud. Las defensas buscaron recuperar el seguimiento del MiG-29, que había iniciado una maniobra de inversión y descenso brusco para reducir su exposición a los radares. En cabina, las alertas pasaron de señales intermitentes a tonos continuos que indicaban enganches múltiples. A partir de ese momento, el avión dejó de ser rastreado, pasó a ser perseguido. La aeronave descendió por debajo de los 500 metros en cuestión de segundos, obligando a los radares a ajustar sus ángulos de seguimiento al límite inferior de sus capacidades. Para compensar la presión de los sensores enemigos, el piloto desplegó contramedidas en forma de paquetes de chaff de doble espectro. Más de 180 racimos fueron liberados de manera escalonada, dispersando fibras metálicas que repartieron las señales de retorno en varias bandas y crearon múltiples ecos falsos. Uno de los interceptores ajustó su rumbo repetidamente tras un rastro térmico que ya había comenzado a desvanecerse, mientras otro misil corrigió trayectoria hacia un objetivo generado por las contramedidas electrónicas del MiG, actualizando su guía decenas de veces por segundo hacia una posición que ya no contenía a la aeronave real. Durante unos 12 segundos, el jet operó en un margen mínimo entre ser localizado y desaparecer de los radares. No existía un seguimiento estable, pero tampoco un corte definitivo del contacto. La aeronave se mantenía en un punto intermedio, dificultando cualquier solución de tiro precisa. En ese entorno, la orografía del terreno adquirió un papel decisivo. Elevaciones de no más de 80 metros interrumpieron repetidamente la línea de visión de los radares y quebraron las soluciones de cálculo de los sistemas de guiado, desarrollados para funcionar en escenarios menos variables. En un intento final de recuperar la localización, uno de los Tor M2 trató de completar una actualización de precisión, pero la pantalla del operador se llenó de retornos contradictorios y señales fantasma, anulando cualquier opción de disparo. Finalmente, los sistemas defensivos perdieron el rastro. La persecución concluyó sin una explosión final y sin una confirmación de derribo. Los radares continuaron escaneando un espacio aéreo vacío, mientras los misiles agotaban su capacidad de corrección. La red de defensa aérea tuvo que reiniciar sus procesos de vigilancia, lo que dejó un breve intervalo en el que el MiG-29, aunque con niveles de combustible ya críticos, logró escapar hacia el oeste. La aeronave se internó en una zona donde las alertas dejaron de sonar y mantuvo la autonomía necesaria para completar su retorno. Mientras tanto, en tierra, la fractura de la presa seguía ampliándose de manera sostenida. Bajo la presión constante del agua, la brecha crecía minuto a minuto, generando nuevos desprendimientos y debilitando secciones adicionales del hormigón. La ruptura del cruce, que soportaba el reabastecimiento de centenares de toneladas de suministros cada noche, provocó la inmediata redirección de las rutas logísticas hacia trayectos alternativos mucho más largos. En ese escenario, la operación adquirió un impacto estructural que ya no dependía del combate aéreo, sino de las consecuencias prolongadas de la pérdida de la infraestructura. Para más desgloses informativos y análisis operativos, puedes suscribirte al canal y seguir nuestras futuras emisiones. En las horas posteriores al ataque, las consecuencias se hicieron visibles tanto en el terreno como en la estructura operativa del sector. A las 16:46 hora local, el daño ya no se limitaba a la ruptura inicial. La brecha en la presa de Marfa, que había comenzado con unos 55 metros de apertura, se expandió hacia los 70 metros debido al empuje continuo del caudal. Más de 12 millones de metros cúbicos de agua avanzaban sin control, modificando el curso del río y erosionando tramos adicionales del hormigón debilitado.
Las autoridades de ingeniería destacaron que la integridad restante de la presa seguía deteriorándose, lo que prolongaba la pérdida de capacidad de la infraestructura y complicaba cualquier intento de restablecimiento inmediato. La afectación logística fue inmediata. El cruce destruido había permitido el traslado diario de entre 350 y 400 toneladas de combustible, munición y repuestos. Su desaparición obligó a los convoyes rusos a emplear rutas improvisadas, que añadían entre 45 y 60 kilómetros extra por desplazamiento. Los tiempos de tránsito se duplicaron y algunas entregas no llegaron dentro de las ventanas programadas. En varios puestos de mando, los planes de fuego debieron ajustarse, las unidades recibieron indicaciones de racionar suministros y los vehículos vieron retrasados sus ciclos de mantenimiento. Informes consultados indicaron que un sector que aparecía estable en las primeras horas del día comenzó a mostrar carencias acumuladas en cuestión de horas. El desequilibrio entre costos y efectos se volvió evidente. Una sola aeronave, un único armamento guiado y una ventana de tiempo mínima provocaron la activación de sistemas de defensa valorados en cientos de millones de dólares, el lanzamiento de interceptores de alto costo y la necesidad de reorganizar el esquema logístico de un área completa. Las defensas tuvieron que restablecer sus patrones de búsqueda tras perder el contacto con el MiG-29, mientras el avión, ya en su ruta de retorno, cruzó a las 16:52 hacia un espacio aéreo donde sus sistemas de alerta dejaron de registrar amenazas. El ataque no generó un colapso inmediato del frente ni un cambio territorial directo. Sin embargo, alteró las condiciones en las que las operaciones militares continuarían en los días siguientes. La interrupción del flujo logístico repercutió en la capacidad de reabastecimiento, en la movilidad de unidades y en la disponibilidad de recursos críticos. En los análisis posteriores, mandos militares destacaron que este tipo de operaciones, aunque discretas en apariencia y carentes de un impacto visual prolongado, influyen de forma determinante en la planificación estratégica al modificar ritmos, retrasar despliegues y reducir márgenes operativos. El episodio de la presa de Marfa se inscribió así en una categoría de acciones que, sin grandes avances visibles ni combates masivos, generan efectos acumulativos en un escenario complejo. La combinación de precisión, oportunidad y evaluación de vulnerabilidades permitió que un solo impacto alterara durante días el funcionamiento de un sector completo. De acuerdo con evaluaciones divulgadas en los días posteriores, los planificadores tuvieron que reestructurar itinerarios, reorganizar prioridades de suministro y revisar la distribución de recursos ante la persistencia de la brecha y la imposibilidad de reabrir el cruce destruido. El balance final subrayó que la operación no buscaba la eliminación de tropas ni la destrucción de columnas visibles, sino la interrupción de un sistema esencial. Las consecuencias, según los informes, continuaron manifestándose en retrasos, ajustes tácticos y una reducción temporal del margen operativo disponible. Una acción breve, ejecutada en segundos, condicionó el escenario para semanas